Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y vamos a estar leyendo unos versículos aquí. Me encanta esta porción. Marcos capítulo 7. Voy a leer para usted. Usted me sigue con su vista desde el versículo 1. Total, tenemos hasta las 5, me dijo el pastor. Entonces, amén. La cara de alguna. Dice el versículo 1, no, son 45 minutos máximo, ¿no? Si no, dice que se abren las compuertas y el predicador va a unos cocodrilos que están allá abajo. Entonces, versículo 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, qué dice hermano? Sino que comen pan con manos inmundas. ¿Cuántas de ustedes se lavaron las manos antes de almorzar ahorita? Andan muy mal, ¿oyeron? Versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios en vuestro corazón, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si ves otra vez en el versículo 6, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, y aquí está el punto de nuestro mensaje hoy. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si bien es cierto, hermanos, podemos entender, hermanas, que el corazón, cuando habla del corazón aquí, evidentemente no está hablando del órgano, ¿no? Del órgano que bombea, del músculo que bombea sangre. Corazón aquí está hablando del centro del ser del hombre, de la voluntad. Cuando digo del hombre, digo de usted también, de mí, o sea, del ser humano. Quiere decir que el hombre, el ser humano, tiene un mando en su vida, tiene un trono, tiene un lugar en donde quien se siente ahí dicta qué se hace y qué no se hace. Es como que dentro de ti está ese corazón, esa voluntad,
y hay un solo trono y ahí se va a sentar quien tú digas que se siente. Y el que se siente ahí es el que va a decidir lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Ahí se dicta a quién obedezco y a quién no obedezco. Me estoy dando a entender. Por eso hoy vamos a aprender de el corazón y sus problemas. Y no vamos a hablar de problemas cardíacos específicamente. Vamos a hablar de problemas espirituales que tiene o puede tener nuestro corazón. ¿Le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos dirija? Por favor, Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, qué bueno eres, Señor. Qué bueno has sido y sabemos que siempre serás bueno con nosotros. Todo lo que tú nos pides hacer será lo mejor. Todo lo que tú nos mandas hacer será lo mejor. Aunque nuestra carne, nuestro corazón no lo vea así, se cierre a hacerlo, siempre será lo mejor obedecer a Dios. Pero tenemos, Señor, una carne, tenemos un corazón que se opone. Yo te ruego que en estos minutos que quedan, sé que hay damas aquí que se levantaron muy temprano y están desde muy temprano. Unas vinieron de muy lejos y quizás van a batallar con el sueño, el cansancio, y es lógico, es normal. Y después del almuerzo, Señor, pero te ruego, por favor, que podamos echar el resto, que podamos esforzarnos un poquito más para llevarnos más de tu palabra en el corazón. Si hay alguien que no es salvo, Señor, aquí entre nosotros, que hoy pueda ser el día de su salvación también. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El corazón, hermanas, entre otras cosas, es el asiento de las voluntades. Es el corazón que de alguna manera dicta a quién se va a obedecer y a quién no se va a obedecer. Por eso dice la Biblia que es desde allí, desde el corazón, que hay que confesar y creer en Jesucristo. Amén. ¿Cuántas aquí ya recibieron a Cristo como su Salvador personal? ¿Y recuerdas ese día que recibiste a Cristo? Bueno, fue desde tu corazón. El Espíritu Santo de Dios convenció tu corazón y el mío y pudimos entender la negrura de nuestro pecado. Pudimos entender que estábamos perdidos, que éramos miserables, pecadores rumbo al infierno. Y el Espíritu Santo nos convenció con su palabra y esto nos guió a ejercer fe para creer en el sacrificio y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el sacrificio de Cristo en la cruz lo suficiente y lo único que el pecador necesita para poder ser salvo. Para poder huir del infierno, para poder irse al cielo, tiene que buscar a Jesucristo porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es religión, no es pastor, no es iglesia, no es cura, no son tus obras, no es el bautismo, es Jesucristo, el que puede y el que quiere salvar nuestras almas. Por eso es que la Biblia nos manda que es desde ahí que tenemos que amar a Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Ya desde el centro de adentro de ti. Nuestra voluntad, que es pervertida con la carne, tiene que ser alineada con la palabra de Dios y obligada, llevada a obedecer a Dios y a obedecerle, cueste lo que cueste, nos guste o no nos guste. Amar a Dios desde ahí, desde nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? El problema de las personas, tu problema, mi problema, está allí, en el corazón. El problema nuestro, hermana, el problema suyo, el problema mío está en nuestro corazón. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Aquí encontramos a estos escribas y a estos principales de Jerusalén acercando, imagínense qué ignorancia, acercarse al Señor Jesucristo, al Mesías, al Dios hecho hombre, al verbo humanado, acercarse a Él, a criticarle porque Él no lavaba los vasos por fuera.
¿Por qué él no lavaba los lechos donde dormía la gente? ¿Por qué no se lavaba las manos? Imagínate ese asunto. Y luego, en el versículo 6, aquí está el Señor Jesucristo escuchando las sandeces de ellos, las tradiciones de ellos, su manera de hacer de ellos. Y el Señor dice en el versículo 6, respondiendo, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, su problema era que su corazón, según la Biblia, según este texto, estaba ¿cómo? Pero ¿dónde estaba Dios en la vida de ellos? Dice que ellos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios. Dios estaba solamente aquí, pero su corazón, que es lo más importante, estaba como a kilómetros, lejos de Dios. El problema de Israel radicaba dentro de todo en su corazón. Por eso Jesús dijo, entonces, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego hace una pregunta, estoy en Juan 8:43. Dice la Biblia, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí está Cristo hablando otra vez con este grupo religioso. Está diciendo, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablo y hablo y hablo y hablo y vuelvo a hablar y vuelvo a decir otra vez lo mismo y vuelvo a decir lo mismo y vuelvo a decir lo mismo y digo lo mismo y no me entienden? ¿Por qué no puede mi palabra encontrar cabida en ustedes? Ya llevo 3 años en este ministerio diciéndoles quién soy, de dónde vengo. Han visto mis milagros, han escuchado mis mensajes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no puede mi palabra entrar en su corazón? Porque el problema está en el corazón. Vamos a ver características bíblicas de por qué la palabra de Dios, escúcheme, que tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, amén, hermanos. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra, dice la Biblia, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los malos pensamientos. Incluso la palabra de Dios es tan poderosa que hasta uno puede sentirla en el mismísimo cuerpo, hermano. Los tuétanos, la carne, el espíritu, la parte inmaterial es tratada de una manera poderosa por la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz. Y siempre decimos, ¿verdad que sí? La palabra de Dios tiene un ministerio. No regresará vacía. Decimos así, ¿verdad? Que hay que predicar porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Amén? Predique porque la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad que sí? Pero parece que no tiene poder con nosotros. Parece que tiene poder con aquellos que estamos discipulando, pero con aquellos, contigo y conmigo, parece que no tiene poder. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pareciera que el libro, la palabra de Dios, que es espada, que es espiritual, que se mete hasta partir el alma y el espíritu? ¿Qué está pasando? Que cuando venimos a la iglesia o venimos a una conferencia, se nos predica con el alma, hermano. Esta conferencia, como algunas de las conferencias que todas las iglesias aquí representadas hacen, trabajan con ayuno, con oración, riegan los mensajes con lágrimas, riegan los mensajes con oración, lo riegan con fe, con deseo de que Dios haga algo. Queremos ver damas que Dios haga algo en las vidas de ellas, pero luego vienen a la iglesia, vienen a la conferencia y parece que nada ocurre. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la batalla? ¿Dónde está el asunto que no permite que la palabra de Dios obre en el corazón? Los cambios efectuados, las transformaciones en la vida de los cristianos, la salvación en la vida de los inconversos,
ocurren como el resultado de la exposición de la palabra de Dios. La exposición de tu palabra, ¿qué dice? Alumbra y hace entender a los simples. La palabra de Dios tiene poder, pero parece que con algunos no. La primera cosa que yo quiero que podamos aprender está en el versículo, desde el versículo 1, vamos desde el versículo 4. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La primera cosa que quiero que podamos ver aquí es que uno de los problemas del corazón, ¿sabe cómo se llama? Tradiciones. Uno de los problemas del corazón, ¿sabe cómo se llama según este texto? Las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Bueno, las tradiciones, la palabra, si quieres originales te los doy, pero lo que significa son transmisiones. Su palabra es paradosis y significa transmisión. O sea, que es una enseñanza, evidentemente no bíblica, pero que se transfiere de generación en generación, de padres a hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es una tradición. Cristo no está diciendo aquí en sí que una tradición pudiera ser mala. Lo que está diciendo es que está mal que una tradición invalide su palabra, que invalide la palabra de Dios en el corazón de la gente. Son enseñanzas, son transmisiones de la gente. Vaya que cada familia aquí representada ha heredado tradiciones de sus padres, ¿sí o no? No recuerdo, estábamos ayer hablando con la hermana Paola. ¿Está la hermana Paola? Y la hermana estaba haciendo las arepas y mi esposa vio que estaba haciendo las arepas y le dice, ¿quién le enseñó a usted a hacer arepas así? La hermana Leida. Y empezamos a hablar mal de la hermana Leida. No fue hablar, porque es una tradición hablar mal, ¿verdad que sí? No, porque la hermana es andina, sí, si se pudiera decir. Y los andinos hacen la arepa, ponen un plástico. Sí, ¿sí me están siguiendo? Esto es para que vayas agarrando un poco. Y ponen la masa y hacen la arepa. Muy diferente a nosotros los guaros. Yo soy guaro y le hacemos así. Y después le hace así con la... Son cosas que se aprenden, son tradiciones. Ay, pero los andinos, ay, pero los maracuchos, ay, pero son cosas que uno va aprendiendo y cosas que quizás no son malas hasta el punto de que invalide la palabra de Dios. Estas tradiciones son costumbres, son prácticas, son formas, son maneras de vivir, evidentemente fuera de la voluntad de Dios. Los israelitas habían adoptado maneras de vivir como los rabinos mundanos les enseñaban y que no eran conforme a la palabra. Aquí están los israelitas, aquí están los judíos. El judío común tenía que estar lavando los jarros y tenía que estar lavando los lechos y tenía que estar lavándose las manos porque los rabinos mundanos les estaban enseñando eso a ellos, como que eso era lo correcto hacer, como que si eso agradaba a Dios. Estas tradiciones eran incluso imposiciones sobre la gente. Ya va a tener sentido, no me mires así como a dónde quiere llegar el pastor. Ya va a tener sentido. Eran enseñadas como si vinieran de la misma palabra de Dios. No era hacerlo, no hacerlo, era mal visto, era incorrecto hacerlo. Aquí están criticando a Jesús porque él no hacía tal cosa. ¿Se me están siguiendo? El problema con las tradiciones es que hacen que nuestras vidas desplace la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso es que hay que salir de a veces de tradiciones que son peligrosas. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios, y desde ayer hemos estado hablando cómo los principios de Dios en su palabra, Dios dice así, su palabra dice así, Dios dice así, su palabra dice así, hermanos. Pareciera que como los israelitas, su palabra no haya cabida. Le hacemos más caso, hermano, a veces al doctor Biter, ¿verdad? De lo que dice Dios.
Le hacemos más caso a lo que dicen los influencers. Le hacemos más caso a lo que dice una persona en el TikTok, en el YouTube, que lo que Dios dice. No puede comer papa, tienes que pelar la papa, botar la papa y comerte la concha. Yo me imagino a esta gente se reirá y dice, mira, ¿qué nos podemos inventar? Vamos a inventarnos que cortas el brócoli y te comes el tallo y botas el brócoli. ¿Y cómo esa gente podrá estar mirándonos por un hueco, riéndose de que todo lo que ellos digan lo estamos haciendo? Ahora, no puedes tomar agua después de las 5. Tienes que tomar agua a las 2 de la mañana. Gente en la madrugada parándose a tomar agua porque el doctor Biter dijo que a las 2 de la mañana hay que tomar agua. Hermano, ¿qué nos pasa? Hacemos caso a cualquier tontera que nos dicen afuera, pero la palabra de Dios no haya cabida sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estamos hasta el cuello de las tradiciones. Nuestra manera de vestir, incluso desde pequeño, está condicionada a cómo tenemos que vestirnos. Viene acondicionada incluso por este mundo. Yo vengo de una iglesia, cuando era niño, una iglesia en donde a las hermanas se les prohibía usar zarcillos. Lo que es la sana doctrina. ¿Se ha escuchado de esa? La sana doctrina. Yo me crié en una iglesia de esa, donde las mujeres no se pueden afeitar las piernas. La mujer no se puede afeitar las axilas. Creo que ni se cepillan. No se pueden teñir el cabello, no pueden cortarse el cabello. O sea, no puedes hacer nada, no te puedes poner accesorios. O sea, yo no sé qué es la mujer en esa iglesia. Eso son cosas de hombres. Eso son tradiciones de hombres. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Me estoy explicando. Por eso, hermanos, necesitamos tener cuidado con las tradiciones que estamos adoptando, los modos de vida que podemos estar adoptando, no solamente que no son bíblicas y que nos las está transmitiendo nuestra familia, sino que también nos las está enseñando el mundo. Es triste, hermano, pero podemos ver que el mundo le está dictando a la iglesia del Señor, a ustedes, hermanas, les está dictando cómo ustedes se tienen que vestir. Por eso se ha tenido que hablar incluso de la ropa. A estas alturas hemos tenido que regresar a esos rudimentos. Porque es tanto así que la palabra de Dios enseña a la dama cristiana cómo debe vestirse, pero enseguida, como te dije en la primera clase, si hablamos del cintillo, empezamos a criticar el cintillo. Pero si en la universidad te mandaran a ponerte X ropa, mamá, tienes que darme plata para comprar esa ropa. Así esa ropa ofenda a tu Dios, mamá, tienes que darme porque tengo que ponerme esa ropa. En la universidad me están diciendo que tengo que ponerme esa ropa. Y cuando Dios nos dice a nosotros cómo vestir, si fuéramos tan veloces así, ¿verdad? Tan rápidos para decir, Señor, sí. El mundo nos está dictando, tenemos que tener cuidado. ¿Hay alguien aquí? Tenemos que tener cuidado, incluso, hermana, usted que está aquí, abra los ojos, mamá, que está aquí, tenga cuidado donde mete su señorita en estos deportes. Hoy en día todo es deporte. Hoy en día, ¿por qué me miran así? No hacen deporte aquí en Valencia. Hoy en día todo es un deporte. Ahorita estamos teniendo unas muchachas haciendo voleibol. Que eso lo que da es tristeza, hermana. Salen ya casi desnudas a la calle. Eso no son chores. Al diablo se le hace tan fácil desnudar a la mujer hoy en día. Siempre se le ha hecho fácil. Pero lo más triste, hermano, es que cristianos están con sus corazones llenos de tradición. Que si tu niña quiere ir a practicar el voleibol, te la desnudan rápido en una cancha. Oye, necesitamos como cristianas, ustedes, todos necesitamos tener una mente que piense como el Señor. Mira, la desnudez en público luego del huerto del Edén ya no honra a Dios. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Dígame, las musulmanas, ¿cómo hacen las musulmanas? El otro día nos fuimos a la playa y vámonos a un callo en donde no haya nadie. Cuando llegamos al callo no había nadie, creo que había una parejita por allá, y cuando la muchacha salió de la playa, ni se imagina cómo andaba vestida esa mujer. ¿Ah? Esta mujer cargaba una bata hasta los tobillos y cargaba un turbante.
Lo único que se veía era cara. Nos miramos así y dijimos, wow, en serio, nosotros andamos desnudos aquí. ¿Sabe por qué ella hace eso? Porque su Dios es Alá y porque su profeta es Mahoma. Alá no es Dios, Alá es un demonio. Pero ella por su profeta y por su Dios, ella entendió que el Corán dice que la mujer debe cubrirse. Por eso dice la Biblia, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Sabe que el mundo no tiene por qué dictarnos a nosotros cómo vestirnos? Amén. Yo tengo un libro que me dicta a mí cómo yo debo vestirme. Tú tienes un libro que te dicta a ti cómo tú debes vestirte, cómo debemos andar. No es suficiente, mi querida hermana, que tú como mamá te vistas bien. También tienes que ayudar a tu niña a vestirse bien. Me estoy explicando. No me mires así, hermana. Allá en la escuela no van a enseñar eso. Vamos en la iglesia, estamos en una conferencia. Y yo sé que te me estás durmiendo, pero vamos a echar el resto. La primera cosa, el problema del corazón es que el corazón se llena de tradiciones, se llena de un montón de transmisión. De atrás es que aquí nos vestimos así, es que aquí nos ponemos esto así, es que aquí ponemos este tipo de ropa o este tipo de actitud, porque así me enseñaron. No, hermanas, ya llegamos a Cristo y el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero mira lo que dice el versículo 6, regresamos a Marcos 7. No solamente vemos que uno de los problemas son las tradiciones, sino mira lo que dice el 6. En Marcos capítulo 7, versículo 6 dice, respondiendo Jesús le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Dios, oh Dios, te amo, Dios, aleluya, Dios, puro de labios, pero su corazón, ¿dónde andaba? Hay gente que dice, Dios no importa, Dios ve mi corazón. Y yo imagino Dios mirando el pueblo y dice, no te da miedo que yo sí puedo mirar tu corazón y sé que está lejos de mí, por cierto. El principal problema no es tanto las tradiciones dentro del corazón. El principal problema es que el corazón se fue bien lejos. Está lejano. El corazón lejano de la vida de Dios. Respondiendo, él les dijo, hipócritas. Puede haber muchas tradiciones o pueden carecer las tradiciones. El problema no es en sí las tradiciones, entonces. El problema es que las tradiciones encuentran un corazón como lejano. Pueden haber muchas tradiciones, pueden haber muchas modas y las modas pueden venir como quiera. Pero si las modas, las tradiciones llegan a las vidas nuestras y encuentran un corazón cercano a Dios, no van a dejar que nos muevan y nos alejen de Dios. No van a encontrar un corazón lejano, no van a encontrar un corazón ocioso. Un corazón ocioso, lejano, vacío, es un corazón que es un cultivo perfecto para Satanás y sus prácticas mundanas. Por eso dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sabe qué le gusta al diablo? Al diablo le gustan los corazones que están así barriditos y están así adornaditos, pero están desocupados. Está un corazón barrido y está un corazón bien adornado, pero está desocupado. Y cuando nuestro corazón está lejos, se desocupa y el diablo puede rápido puede meter algo ahí en el lugar de Dios. Satanás quiere ver a las cristianas vivir y vestir mundanamente.
No somos mejores, hermanas, que el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios estuvo todo el día extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Dios que está tratando, hermanas, necesitamos regresar al Señor. Necesitamos que un ejército de hermanas se regrese al diseño original de Dios. No hermanas que andan allá queriendo ser varones. Hermanas que andan queriendo comportarse como hombres. No, hermanas que entienden el diseño que tienen. Hey, hermana, estás aquí, si estás casada, tú estás aquí para ayudar a tu marido, a que tu marido haga el plan que Dios le llamó a hacer. Pero el corazón tiene un currículum. Mira el versículo 21 del mismo texto, dice la Biblia, allá en el capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El corazón tiene un currículum. Mira lo bueno de nuestro corazón. No hay nada bueno. Dice la Biblia que es perverso y ¿quién lo va a conocer? Es la razón que muchos cristianos se estancan. El problema está en el corazón, en el centro de mando. Es la razón que cristianos se estancan. ¿Ha visto cristianos de años en la iglesia? Son los mismos. Y esta hermana tiene 20 años, sí, en serio. Yo he hablado con hermanos que, hermano, y sí, chacho, ¿qué edad tenés tú? Me han dicho. Yo tengo tanta edad, no les voy a decir la edad. Y me dicen, es un niño, pero es un recién llegado. Hay gente que tiene muchos años en la iglesia. No han cambiado. Siguen siendo los mismos. La única diferencia es que fueron salvos. Pero no han habido cambios. No han habido victorias. ¿Por qué? El corazón. Tu corazón no haya, la palabra de Dios no haya cabida ahí. Mire, no hay nada como un nuevo creyente. ¿Verdad que sí? Nuevo creyente, nueva sangre. Y dígale a un nuevo creyente, vamos a ganar almas, ¿a qué hora? Y dígale a un nuevo creyente, mira, el domingo hay servicio, ¿a qué hora? Y en la tarde también vengo. Pero dígale a esta gente de 20 años. No, yo vengo en la mañana nada más. Yo no vengo en la tarde. Ganar almas, ¿para qué? El problema está en el corazón, no en el tiempo que tú tengas en la iglesia. El problema está en el corazón. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes en tu iglesia? Pastor, tengo 15, 10, 12 años. ¿Y cómo estás con ese asunto de que lo que Dios diga, yo lo hago? Lo que Dios diga, yo lo haré. La diferencia está entre un nuevo creyente y un creyente de tiempo en la iglesia, es que este creyente quiere obedecer. Y hay creyentes nuevos que llegan a la iglesia y hay cristianas que ya tienen como 20 años en la iglesia y creen que porque tienen 20 años tienen rayas. Si hay alguien aquí, tienen rango. ¿Qué edad tienes tú? ¿Tú qué edad tienes? 13 años, una niña. Tengo 50. Ya les dije la edad. Yo tengo 50. Y tú me tienes que hacer caso a mí. Pero yo tengo 50 años. No, hermano, no funciona así. El Señor le dijo a los discípulos que el mundo sí iba a ser así. Ellos iban a ejercer dominio sobre las demás personas. Pero dice la Biblia que nosotros, el que quería ser grande, ¿qué debía ser? Siervo del otro. Y hay cristianas en la iglesia que tienen un montón de tiempo y siguen siendo las mismas hermanas.
que no han querido cambiar, porque sí pueden cambiar, amén. Sí se puede cambiar. Dios no nos va a pedir hacer algo que Él no nos va a ayudar a que lo logremos. Él quiere que nosotros seamos a la semejanza de su Hijo. Y hay cristianas que están en la iglesia por años y siguen siendo las mismas y no quieren que otras cambien. Y ven que otros nuevos creyentes están queriendo dar pasos y los frenan. Dice la Biblia que imposibles que vengan, que no vengan. Imposibles que no vengan. Los tropiezos van a venir. Pero dice, ay, de aquellos por quienes vienen los tropiezos. ¿Qué sería mejor, según Cristo, hacer con aquellos que andan buscando que otra señorita no sea lo que debe ser, porque tú, hermana de tiempo, no lo eres? Dice que es mejor que se te ate en el cuello una piedra de molino y se te lance en el mar. ¡Que te mueras! Fue lo que dijo el Señor. Mira lo importante de no causar tropiezos a otros. Por eso la iglesia tiene que estar ganando almas. Todos tenemos que estar ganando almas. ¿Sabes por qué? Porque aparte de que eso es lo que Dios nos mandó, gente nueva viene. Y gente de tiempo en la iglesia ve cómo gente nueva llega y empieza a dar pasos agigantados y llegan a lugares de honra y de bendición en su vida. Y luego se pregunta el cristiano de años, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no estoy allá? ¿Por qué yo no estoy en un lugar de honra? ¿O por qué yo no estoy recibiendo bendición de Dios como este recién llegado? La diferencia, ¿sabe cuál es la clave? Obediencia. Es que somos bien rebeldes, hermano. No, ustedes no. Yo. Nuestro problema es que somos rebeldes. Somos rebeldes. Nadie puede con nosotros. ¿Sabe qué, pastor? Si usted quiere que le dé un yello predicando, pero no voy a cambiar. Así somos. Amén. Así somos. Sí, échale ganas. Además, si quiere se queda todo el año aquí predicando, pero no voy a cambiar. Así soy. Así me enseñaron. Eso fue lo que me transmitieron. Yo soy Aparicio y los Aparicios no nos rajamos. Las rebeldías, las indiferencias a la palabra de Dios. Podemos venir vez tras vez, hermanas, a conferencias como estas. Y podemos escuchar los mismos principios bíblicos como estos. Y aún así no tomar decisiones. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro corazón se fue a hacer un viaje muy largo, muy lejos. Porque nuestros corazones son rebeldes. Porque nuestros corazones son duros. Y le encanta maquillar la lejanía de Dios con religión y tradición. Allá mi corazón está bien lejos. Usted me escucha cantar, yo canto como los ángeles, pero el corazón nuestro está bien lejos. Y maquillamos nuestra lejanía con religión. Tu pastor te va a predicar, tu pastor va a volver a predicarte, la esposa de tu pastor te va a enseñar, y aún así puede que siga el mismo comportamiento, de la misma manera. Todo porque el corazón tiene su currículum, todo porque el corazón es engañoso, todo porque el corazón está diciendo, ¿sabe qué? Aquí no me puede sentar a más nadie. Hemos decidido hacer nuestra propia voluntad. Todo porque queremos agradar a nuestra carne. Todo porque a nosotros nos parece que eso no está mal. Estoy tratando, hermanas, de antes de que nos vamos, dame unos minutos y terminamos, sí, pero estoy tratando de que antes de que nos vamos podamos decir que haya valido la pena haber gastado tanta gasolina llegar hasta aquí. Que haya valido la pena de tanto dinero llegar hasta aquí y pagar no sé cuántos bolívares pagaste por una carne, por una caraota. A mí me dieron fue un poquito, pero no importa. Ay, a mí me enseñaron a decir la verdad. Es una tradición que me dieron. Hermana, que valga la pena haber venido. A propósito, estaba bien rico. Si no me dejan sin cena. Que valga la pena el haber venido. Y decir, ¿sabe qué? Aprendí esto, Señor. No me voy a ir si primero
no arreglo algo. No arreglo algo en mi vida. No arreglo esa rebeldía. Señor, pero es que mi corazón por años se ha endurecido. Es como el corazón del que habla la Biblia, que es como diamante. Ya parece que nada puede entrar. Claro que puede entrar. Tú doblégate ante el Señor. Tú mortifica esa carne y tú dile al Señor hoy, ¿sabes qué? Lo que aprendí, lo que me enseñaron o lo que me diste, Señor, eso se queda conmigo y se va conmigo. No tengas esa actitud, mi querida hermana, de que bueno, no está tan mal, pastor, como estoy viviendo. No está tan mal, pastor, como estoy vistiendo. No tengas esa actitud. Pastor, es que a veces es tan fanático. Yo no quiero ser una fanática. Esto no le hace daño, pastor, a nadie. Como yo soy, como me he visto, no le hace daño a nadie. Claro que sí, hermana. Estamos intentando es agradarnos a nosotros mismos. Y ojalá no termine la conferencia y todo quede igual. Mira lo que dice un texto más, sí, un texto más. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Yo te digo que nos falta, hermano. Yo te digo que nos falta. Apocalipsis capítulo 1. Nota por favor el versículo 10. Versículo 10. El libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, al que le llaman el discípulo amado. Dice el 10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí, estoy en Apocalipsis 1:10, ¿sí están ahí? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. El Señor sabe vestirse, ¿no? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17 dice, cuando le vi, ¿qué pasó? ¿Quién cayó como muerto? ¿Por qué? ¿Acaso Juan no había visto a Jesús nunca? Eso puede pasar conmigo, que nunca le he visto en persona, pero Juan duró 3 años con él, caminando con él. Fue su instituto. Fue el que lo llamó, fue el que lo salvó, fue el que lo guió, fue el que lo comisionó. Y aquí vemos a un Juan que dice, cuando lo vi, ¿qué pasó? Caí como muerto. Se supone que Juan conocía a Jesús, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Juan cayó como muerto? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciendo, ¿qué dice? Y creo que eso es una de las cosas que nos hace falta. ¿Qué crees? Temer. Tener temor. Tener temor de Dios. Porque una cosa, mis queridas hermanas, es oír de Él. Otra cosa es verle. Lo que pasa es que nos falta temor a Dios. Un temor reverente. Un temor de respeto. Un temor de respeto a su palabra. ¿No se supone que ya Juan había visto a Jesús? Y algunas de ustedes, hermanas, que están aquí, que puedes tener una actitud que no te interesa. Allá vamos a caer como muertos. ¿Sabes por qué? Que ahí sí va a haber temor. Y yo creo que no necesitamos llegar hasta ese día para empezar a tener temor de Dios. Regresa conmigo a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nota por favor el versículo 13 y con esto terminamos.
Marcos capítulo 7, versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Número uno, nos dimos cuenta que el problema está ¿dónde? En el corazón. Y que uno de los problemas del corazón son las tradiciones. Todo ese asunto que traemos, ese cuarto lleno de peroles que traemos. Que hacemos todo menos lo que Dios dice. Número dos, vimos que el verdadero problema está en el corazón, cuando el corazón se fue bien lejos de Dios. Hermana, no te enfríes. No te enfríes. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de orar. No dejes de venir a la iglesia. Sí, pastor, pero es que le predican a uno así como tú sigues viniendo. Número tres, la solución al problema es que tú y yo no hagamos en menos la palabra de Dios en nuestras vidas. La solución es que tú y yo no hagamos en menos o menospreciemos, que es lo que significa la palabra allí, de menos importancia en nuestra vida. La palabra invalidar ahí significa quitar autoridad. Cristo llamó hipócritas a los que invalidaban su palabra porque aún se atrevían a acusarle a él de él no guardar las tradiciones de los hombres. Quiere decir que anularla es anular en mi vida con mis tradiciones y mis antibíblicas. O sea, no darle valor a la palabra de Dios en mi vida, que debe tener. ¿Qué me enseñaste? Aprendimos de la palabra de Dios este principio. No menosprecie eso. Que eso tenga valor en su vida. Que dejemos de invalidar la palabra de Dios. Para que ya entonces, hermanas, podamos aprovechar en nuestra vida los principios, las verdades, la palabra de Dios y dejar las tradiciones. Y ya no es lo que yo creo, como yo pienso, a mí me parece. No, es dejar de discutir con la Biblia y aceptar lo que ella diga. Es dejar la rebeldía y empezar a obedecer. Es dejar de buscar mi propia gloria y empezar a buscar la gloria para Él. Es traer mi corazón de regreso al Señor. Es reestructurar incluso nuestra mente con el Señor. El problema está en el corazón. Nada va a ocurrir, mi querida hermana, en tu vida o en mi vida, al menos que le demos cabida a la palabra de Dios en nuestro corazón. Que todo lo que Dios nos dio en esta conferencia y lo que Dios va a seguir dándote, no carezca de valor en tu vida, sino que lo adoptes como una convicción y vivas por eso, sin discutirlo, sin discutirlo. Posiblemente habrán hermanas aquí o damas aquí que fueron traídas y se hablaron cosas que... Pero lo que queremos que tú sepas es que la primera cosa y lo más importante es que tú tengas una relación personal con Jesús. Hermana, no dejes de leer su Biblia, no dejes de orar, no dejes de asistir a los servicios, no dejes de hacer que la palabra de Dios sea lo más importante en su vida. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le respondemos al Señor? Hay tanto por qué responderle al Señor. Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya nos vamos, Señor, gracias. Nos vamos de este lugar.